Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el capítulo de nefrología. Como siempre les digo, el capítulo de nefrología es un capítulo puntual, o sea, a diferencia de cardio y neumo, que son un poquito más avanzados, pero pertenecen a esta tríada de cursos que tienen mucho en común en todas las patologías, en los eventos fisiológicos, así que tienen que sacarle el mayor provecho para poderlo aplicar bien, ¿ok? Muy bien. Con respecto a nefrología, lo que tenemos que tener en cuenta es de que la pendiente de temas, generalmente en el ENAM, a partir de este año, teóricamente le han dado 6 preguntas, pero siempre se ha estado manteniendo en los últimos años en una pendiente de este tipo, ¿no? Con 6, 5, y el último año, el 2019, hubieron un promedio de 4 preguntas, o sea, siempre está en esos topes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a enfrentar las preguntas de nefrología son preguntas típicas, o sea, no va a haber nada súper rebuscado, nada que no vayas a encontrar, ¿ok? Entonces, son las mismas cosas, no es como cardio-neumo que de repente te pueden sacar alguna cosa extraña, pero acá no, acá es muy típico, es muy de entender la clase, aprenderla bien y aplicarla inmediatamente, ¿ya? Con respecto a los temas, vamos a precisar lo que es las bases. Luego también la parte de trastornos hidroelectrolíticos y equilibrio ácido-base. Hasta ese momento corresponde como que el pilar más importante de nefrología. Y luego en lo que son cursos en temas, tanto el fracaso renal agudo y crónico que ves mucho en la vida diaria del médico, y lo que llama la atención es este pico inusual de síndrome nefrótico, que gracias a Dios son pacientes tipo, o sea, son pacientes robots. O sea, que lo sacas al toque. Hay unos tips nada más que hay que recordarlos. La glomerulonefritis para ustedes toma una relevancia mayor, y ese es un dato particular, ¿ok? Si bien no se desarrolla en la fase 1 dentro de las clases, con los principios que nosotros manejamos, tranquilamente lo vas a escuchar en tu video de apoyo teórico, que yo mismo también he desarrollado glomerulonefritis. La parte también de lo que vendrían a ser enfermedades sistémicas no tiene tanta relevancia, ha venido poco, pero solamente trabajamos con dos importantes, que es la diabetes y lupus. Todas las demás son referenciales, ¿ok? Y las microangiopatías trombóticas, si bien no han venido, en residentado están viniendo mucho, entonces creemos que también puede haber alguna que pueda caer, por lo que le hemos dado, a pesar que no ha venido preguntas, le hemos dado relevancia en la parte final del tema, ¿ok? Muy bien. Con todo ello vamos a comenzar lo que es bases en nefrología, y hay que primero analizar las funciones del riñón, ¿no? Si a ustedes yo les pregunto cuáles son las funciones del riñón, ¿qué me responderían? ¿No? Básicamente las funciones del riñón tienen que asociar a los nombres del riñón, ¿no? A la palabra renal. Entonces la primera parte vamos a recordar que hablamos del riñón, la primera función es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces agarramos dos cosas, la palabra hidro, agua, y electrolito. Tenemos varios electrolitos. El más importante de todos es el potasio. ¿Por qué? Porque cuando se eleva te mata. Así de sencillo. Entonces nos va a importar mucho lo que es agua y nos va a importar mucho lo que es potasio. ¿Ok? La segunda función del riñón es la eliminación de productos nitrogenados. Como productos nitrogenados, ¿a quién hablamos? Hablamos de la urea y hablamos de la creatinina, básicamente. Control ácido-base. Tercera función. Mira, tenemos 4 trastornos del equilibrio ácido-base. El más importante es la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque mata. ¿Ok? Mata. Entonces, es importante que recuerdes a esta. Y una función última es la función hormonal. Yo le coloco hormonal y metabólica. Para recordar qué cosa. Por la parte hormonal, acuérdate, la testosterona. La testosterona. Acuérdate, la eritropoyetina. Acuérdate, la vitamina D. Y también acuérdate la insulina. ¿Por qué, doctor? Porque estas van a tener algo involucradas en el tema hormonal, ¿no? Acá nosotros vamos a recordar, como la testosterona, acuérdate de la T, eritropoyetina la E, la vitamina D, acuérdate la D, y la insulina la I, ¿no? Porque te acuerdas de TEDI, ¿no? La parte hormonal es TEDI. Y mira, si tú pierdes la parte hormonal, la testosterona se pierde y por lo tanto los pacientes renales crónicos tienen libido baja. La eritropoyetina ya no se va a producir adecuadamente en la médula renal y los pacientes van a tener una anemia, generalmente una anemia de enfermedad crónica, ¿no? Que es la típica enfermedad
cuando vean hematología, la típica enfermedad que representa la anemia por enfermedad crónica es la enfermedad renal crónica, el IRC, ¿ok? Y es normocítica normocrómica generalmente. Luego tenemos la vitamina D. La vitamina D, la ausencia de vitamina D va a crear lo que es la famosa osteodistrofia renal, que es la ausencia de vitamina D. Y la insulina normalmente se degrada en el riñón por la insulinasa. Al no estar la insulina se mantiene más tiempo en sangre, haciendo que el paciente tenga un cierto efecto normoglicémico, y eso ocurre en los diabéticos evolucionados, que de la noche a la mañana comienzan a controlar glucosa, y tú hablas de una famosa pseudocorrección, pero esa pseudocorrección es porque el riñón ya se afectó y la insulina se queda más tiempo en sangre, haciendo que el paciente parezca que esté controlando mejor su glucosa. Entonces hay una falsa percepción de control y eso hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Entonces estas 4 son importantísimas a tomar en consideración. Ahora, mira, yo te hablo de la función del riñón, acuérdate la forma como la pongo, para que te acuerdes de las 4 funciones más importantes. Tú acuérdate que cuando esto puede fallar de la noche a la mañana, por ejemplo un daño renal agudo, ¿sí? O puede haber un daño crónico. Cuando hay un daño agudo, la primera función del equilibrio hidroelectrolítico se pierde. En el crónico también. En un daño agudo, la eliminación de productos nitrogenados también se va a ver alterada. En el crónico también. El control del ácido base en el agudo se ve alterado. En el crónico también. La parte hormonal en el agudo no se altera. O sea, la hormonal se mantiene normal en estados de insuficiencia renal aguda. En cambio, en el crónico sí se altera. Eso lo diferencia de las funciones del riñón al agudo con el crónico, que la función hormonal sí se altera en el estado crónico y no en el estado agudo. Entonces ese dato es muy importante, chicos, para que ustedes tengan en consideración, ¿ok? En la diferenciación. Algo importante que también quiero que recuerdes es que el riñón es un órgano vascular. Como es un órgano vascular el riñón, imagínate que acá estamos la aorta, acá tenemos la aorta, de acá van a salir la arteria renal, y de la arteria renal van a venir diferentes divisiones cuando ya entra el riñón. Las arterias lobares, las arterias interlobares, pero quiero que recuerdes una en particular, las arterias arciformes. ¿Por qué? Porque están ubicadas entre la corteza renal y la médula renal, ¿ok? Luego de ellas, ¿qué van a nacer? La arteriola aferente, va a venir toda la parte glomerular, el glómerulo propiamente dicho, ¿sí? Y luego sale la arteriola eferente, y la arteriola eferente continúa a través de unos capilares que se llaman capilares peritubulares. ¿Ok? Los capilares peritubulares, chicos, acompañan ¿a quién? A los túbulis, ¿sí? A los túbulis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? ¿Qué pasaría si un paciente tiene disminución del flujo sanguíneo? Bueno, si disminuye el flujo sanguíneo acá cerca de la aorta, lógicamente, doctor, todo va a disminuir el flujo. Y los que más van a sufrir, ¿quiénes son? Los capilares peritubulares, ¿cierto? Por lo tanto, esto puede conllevar a que haga ¿qué cosa? Que muera este tejido epitelial que está irrigado por esto. ¿Y ocasiona qué? Una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Entonces ese dato es muy importante para recordar. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano noble, es buena gente el riñón, recontrapata. Y esto lo vas a saber ¿por qué? Porque la fórmula de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y tú sabes que gasto cardíaco es volumen sanguíneo, volumen minuto, por frecuencia cardíaca. ¿Qué pasaría si yo tengo un estado de pérdida de sangre por un sangrado postoperatorio? Disminuye el volumen, ¿sí? El volumen sistólico, y al disminuir esto, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué me queda para mantener la presión? Levantar la resistencia vascular periférica. Pero cuando hacemos eso, ¿quién es el primer órgano que va a sufrir y va a disminuir su flujo? El riñón. Es un órgano súper noble. El riñón recibe aproximadamente 20% del gasto cardíaco, ¿ok? Por lo tanto, él trata de sacrificarse, decir, no, que ya no entra acá, ya que se vaya el cerebro, que se vaya el corazón. No interesa. La cosa es que él se sacrifica. ¿Ok? Eso es muy importante. Un dato también que quiero que recuerdes, sabiendo que el riñón es un órgano vascular, es que hay 4 funciones del riñón. Cuando van a haber indicaciones de diálisis que tú como interno tienes que saber.
Y las indicaciones, por favor, van a nacer de las funciones. Así que no hay que memorizar nada. Y yo te he señalado ciertas características de las funciones porque esas son las indicaciones. Por ejemplo, mira, yo te digo que el pata hace una regulación del equilibrio hidroelectrolítico, el riñón. Y te digo que por la parte hídrica sale agua y por la parte electrolítica escoge potasio. Ya, indicación de diálisis. Acá tienes una, por ejemplo, mira. Sobrecarga hídrica que no se controla con diuréticos. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se encharcó el pulmón. Es una indicación de diálisis. Te digo, paciente que tiene hipercalemia que no controla con medicamentos. Una hipercalemia que no controle con medicamentos es una indicación de diálisis. Ya van 2 indicaciones en la primera función. Otra indicación de diálisis es que el paciente tenga una uremia clínica, sintomática, severa. ¿Ok? Una uremia clínica, sintomática, severa. Es otra indicación de diálisis. Y está ahí. Otra indicación de diálisis es la acidosis metabólica refractaria a tratamiento médico. Ya van 4 indicaciones de diálisis. Entonces las indicaciones de diálisis van a nacer de las funciones del riñón que se van perdiendo. La parte hormonal sí no tiene indicación de diálisis, que no hay roche. Entonces a ti en el ENAN te van a preguntar cualquiera de estas 4, de diferente manera. Te le pueden poner el agua como edema agudo de pulmón, el potasio como que no responde a nada ya. Te pueden poner un cuadro de una encefalopatía urémica, sería un cuadro clínico asintomático severo, o te podrían poner un pata con una acidosis metabólica brava, una acidosis metabólica menor de 6.8 que no responda a nada, un pH menor de 6.8, casi es incompatible con la vida. ¿Sí? Entonces te pueden poner esas situaciones. Entonces, en esta primera lámina lo que tratamos de buscar es que tú entiendas las funciones del riñón muy establecidas, saber qué ocurre en un daño agudo, en un daño crónico y ver qué indicaciones de diálisis tenemos. Y recuerda sobre todo que el órgano renal es un órgano netamente vascular. ¿Ok? Conceptos que tienes que recordar que te van a hacer la diferencia. Ahora, para poder pasar a entender la parte, por ejemplo, cuando tú llegas a glomerulonefritis, para que tú puedas entender así bien bacán todo el cuadro, porque ya entendiste ahorita las funciones del riñón, ahorita las has entendido, pero para que tú puedas profundizar y entender cada detalle como debe ser, entonces tú tienes que tener en cuenta detalles histológicos, tanto del glomérulo, del corpúsculo renal, como de los túbulis. Eso es lo que tú tienes que dominar. Entonces recuerda, muchacho, que tienes una parte interna, ¿sí?, que es el endotelio. Tienes una parte intermedia, que es la membrana basal. Y tienes una parte externa, que son los podocitos. ¿Ok? Algunas partes del endotelio no están cubiertas de membrana basal, pero como no están cubiertas, va a haber una célula que los va a proteger, y esa es la célula mesangial. Hay 2 tipos de mesangio, el mesangio interno y el mesangio externo. El interno sería aquel que protege a esa célula endotelial desnuda, y el externo vas a ver que va a aparecer en el aparato yuxtaglomerular, que ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ponerlos en orden. Acá vamos a poner al endotelio, acá vamos a poner la membrana basal, y acá vamos a poner a los podocitos. ¿Ok? El endotelio, están así las células endoteliales, separadas, son células fenestradas. ¿Ok? Y esa separación entre célula endotelial y célula endotelial también tiene un número. ¿Sí? El número entre las células endoteliales que están separadas, ¿cuáles son? Más o menos 100 nanómetros. 100 nanómetros. ¿Ok? Bien, y con 100 nanómetros pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Si bien acá están los hematíes, que quieren pasar igual, también hay algunas moléculas, como por ejemplo la albúmina. Acá está la albúmina. Mira, acá está uno grandazo, las inmunoglobulinas. ¿Ok? Todas quieren pasar, pero hay que bloquearlas para que esto no suceda. ¿Ok? Entonces, la primera parte es la parte endotelial, que es la primera barrera que van a tener cualquier elemento forme de la sangre para que no pase. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda barrera? La segunda barrera es la membrana basal. La membrana basal. Y la membrana basal, ¿qué ocurre? Va a tener esta forma. La membrana basal tiene unos filtros pequeños, unos poros que uno va a observar, ¿ok? Y está cubierta de cargas negativas. Esta parte proteica está creada ¿de qué?
de laminina, de colágeno tipo 4, del famoso nadógeno. Y las cargas negativas corresponden al heparansulfato. Heparansulfato. ¿Ok? Entonces, qué importante, ¿no? Que la membrana basal tenga carga negativa, porque al tener carga negativa rechaza toda estructura que quiera atravesarla. Entonces la va a botar definitivamente. Pero igual el cuerpo no se fía y tiene una tercera barrera, que son los podocitos. Los podocitos están acá y evitan que se filtren las cosas. Y entre las patitas existen como unos poros y unos diafragmas. Estos diafragmas chiquitos, aparte, también tienen sus cargas negativas. Siempre se protegen de cargas negativas. ¿Ok? Estos poritos que vemos entre las patitas son las famosas nefrinas. Nefrinas. ¿Ok? Nefrinas. Y estas cargas negativas están hechas de ácido siálico. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de protección en el riñón en el filtrado. El primero es por la carga. ¿Sí? Moléculas que tengan carga negativa no van a poder filtrarse. ¿Por qué? Porque negativo con negativo se repelen. Y la albúmina está cargada de cargas negativas. Entonces la albúmina no debería pasar. ¿Ok? Por eso que el cuerpo tiende a negativizar cualquier molécula que tú consumes. ¿Sí? Y cuando uno, por ejemplo, consume un fármaco, ¿qué hace el hígado? El hígado lo va a positivizar. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar por el riñón. ¿Ok? Otro detalle importante es el tamaño. Acá era 100 nonámetros. Y estos poritos que están acá, ¿cuánto van a tener? 7 nonámetros. Y estos poros que están entre las patitas del podocito, ¿cuánto tiene? Aproximadamente 25 nonámetros. ¿Ok? Entonces, esta albúmina no solamente va a tener dificultad para pasar, sino también los tamaños. La albúmina, chicos, promedio, normalmente, y si tú tienes que memorizarte un peso de alguna molécula, acuérdate de la albúmina. La albúmina pesa, mejor dicho, 69.000 daltons. 69.000 daltons, ¿ok? Y si tú mides su tamaño es aproximadamente casi 7 nonámetros. Entonces, analiza algo muy bien. La albúmina le va a costar pasar por este poro, ¿no? Porque casi mide igual. Raspando podría pasar. De repente hay una alta presión que hace que se filtre la albúmina. Podría suceder esa situación, ¿no? Pero normalmente no va a suceder porque las cargas también la van a repeler. Entonces es bien yuca que una albúmina se pueda filtrar. Número 1. Y en caso que se pasara eso, por un aumento de filtrado, el túbulo contorneo proximal se va a encargar de reabsorberlo rápidamente para que no se pueda perder. Y que la albúmina vale muchísimo. ¿Ok? Lo que sí es imposible que esté permeable es esto, la inmunoglobulina. No hay forma que pase. Solamente pasarán inmunoglobulinas cuando hay un daño renal establecido. ¿Ok? Como pasa en el mieloma múltiple, donde hay pérdida de inmunoglobulinas tipo G. Eso no es normal. ¿Ok? Eso no es normal. Entonces, observen por favor este estado, ¿sí? Esta situación estructural, bioquímica y histológica de la membrana, y por qué es importante esta filtración y por qué es importante los elementos que van a intervenir. Ahora, asimismo, entre las tres capas también hay espacios. Por ejemplo, entre el endotelio y la membrana basal existe un espacio que es el espacio subendotelial. ¿Ok? Espacio subendotelial. Y también entre la membrana y el epitelio existe otro espacio, que es el espacio subepitelial. Son espacios importantes que hay que tomar en consideración. Algunos elementos tratan de, en histología, en patología sobre todo, ponen, ¿no? Del capilar para adentro, todo lo que suceda se llama endocapilar, y del capilar para afuera, todo lo que suceda se llama extracapilar. Sobre todo con fines nada más de poder categorizar las lesiones. ¿Ok? Un dato importante, chicos, que quiero que recuerden también es que el riñón va a tener dos maneras de presentarse en sus lesiones. Una manera es la hematuria y otra manera es la proteinuria. ¿Ok? Hematuria y proteinuria. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es la siguiente. Cuando hay una lesión endotelial, ¿qué tipo de lesión habrá? ¿Hematuria o proteinuria? ¿Qué dicen?
Hematuria, pues, ¿por qué? Porque es el primer filtro de los hematíes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces las lesiones endoteliales van con hematuria. La membrana basal, ¿con qué irá, chicos? ¿Hematuria o proteinuria? ¿Qué dicen? Claro, proteinuria, porque está filtrando la parte proteica. Entonces estos van con proteinuria, que membrana basal. Chicos, ¿y los podocitos? ¿Hematuria o proteinuria? Proteinuria, pero no cualquiera. Proteinuria masiva. Acuérdense, pregunta clásica. La palabra masivo va con podocitos. ¿Ok? La palabra masivo va con podocitos. Así que ese es un dato clave en el ENAM. ¿Ya? Otro detalle. Acá la célula mesangial, ¿cómo queda? El mesangio está acá cubriendo, pegado al endotelio. Cuando hay lesión, ¿tendrá hematuria o proteinuria? ¿Cuál será? Una lesión mesangial, ¿tendrá hematuria o proteinuria? Hematuria también. El mesangio va con hematuria. ¿Ok? Es importante que recuerden la histología y de acuerdo a ello sale la clínica. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Los depósitos subendoteliales van con hematuria o proteinuria? Uno que esté debajo del depósitos debajo del endotelio, ¿con qué va? Si está pegado al endotelio, todo lo que esté pegado al endotelio, doctor, va con hematuria. Entonces, subendotelial irá con hematuria. Y si es subepitelial, ¿con qué irá? Proteinuria. Entonces el subepitelial irá con proteinuria. ¿Ok? Entonces son tres tipos de manifestaciones. Ahora, chicos, recuerden algo. La hematuria del paciente nefrítico no es una hematuria que se ve. No, dice doctor, ¿tú qué te imaginas cuando hablas de hematuria? Como que el pata está orinando sangre, ¿no? Y eso no sucede. El pata que orina sangre es porque tiene una lesión de la vía urinaria. En la uretra, en la vejiga, en el uréter, en el riñón. El pata típico nefrítico que orina puede tener una orina oscura, así se nota, como una orina oscura. Lo metes al microscopio y ahí encuentras eritrocitos aumentados. ¿Cuánto es lo normal, chicos, de eritrocitos en orina? ¿Cuánto es lo normal? ¿Menor de cuánto? De hematíes. ¿Menor de? Ya, acuérdate, mira, yo le digo hematríes, para que te acuerdes. O sea, menor de 3 es lo normal. En mujeres hasta 5 puede ser. ¿Ok? En hombres o mujeres, los leucocitos, ¿cuánto es normal que ahí aparezcan en orina? Acuérdate, mira, leucocitos, para que te acuerdes, leucocitos, o sea, menor de 2. Y normalmente no debería aparecer muchos leucocitos, por eso es que es bajo, ¿ok? Y cuando se eleva, la causa más frecuente es una infección, ¿no? Dentro de los cuadros inflamatorios, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un hematíe y el hematíe está así, deformado, se llama hematíe dimórfico, quiere decir que el pata ha tenido que pasar por varios lugares que lo han deformado, que generalmente es la membrana. Entonces, el hematíe dimórfico es un signo de que hay un daño glomerular. Si esto es más de 20%, o sea, más de 20% de los elementos formes son hematíes dimórficos, pucha, es una glomerulonefritis activa, definitivamente. Y hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Muy bien. Y las proteínas, así como vemos la hematuria, la proteinuria, ¿cómo se ve? Típicamente en un caso clínico. Como orina espumosa, exacto, espumosa. Pero normalmente ahí tenemos criterios de normalidad, ¿no? ¿Cuál es lo normal de proteinuria en un ser humano? ¿Menor de cuánto? Menor de 150 miligramos en 24 horas. Es lo normal en un ser humano. Ahora, la mayor parte de estas proteínas están hechas ¿de qué cosa? De proteínas de TAM-HORFAL. Estas son las que producen los famosos cilindros hialinos, por ejemplo, ¿no? Que lo preguntan siempre. Las TAM-HORFAL que producen los cilindros hialinos, esas son las... ¿Y qué cosa es la TAM-HORFAL? Es como unas proteínas que es como un moco que está en el túbuli, ¿sí? Y cuando aumenta la filtración, lo empuja, ¡pum!, y lo bota. Por eso que ocurre en qué situaciones patológicas también, los cilindros hialinos, cuando hay deshidratación. Cuando hay deshidratación puedes encontrar cilindros hialinos, ¿no? Pero es el único cilindro fisiológico. Todos los demás siempre son patológicos. ¿Ok? Entonces hay que recordar esto, ¿no? Y de acuerdo, si aumenta más de 150 miligramos, ahí vienen los problemas, ¿verdad? Ahí vienen los problemas, ¿sí? Y de estos 150, ¿cuánto es albúmina? ¿Cuánto es la albúmina? Normalmente debería ser menos de ¿cuánto? De toda esta manchita debería ser menos de 20%. La albúmina debería ser menos del 20% de la proteinuria total. ¿Ok?
y eso es rango normal, o sea que sea menos de 30 miligramos en 24 horas, es lo normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, conociendo ya lo que vendría a ser el glomérulo, uno ya más o menos tiene alguna idea, ¿no? ¿Ok? Alguna idea. Y eso es importante, ¿no? El aparato yuxtaglomerular ya lo vamos a interpretar cuando veamos la mácula densa, y ahí vamos a conocer mejor este mesangio extracorpuscular que les estoy comentando. Entonces, esta primera parte es entender la cabecita del asunto, ¿no? Como les digo, la parte histológica de cómo entender los procesos histológicos del glomérulo de por sí. ¿Ok? Del glomérulo de por sí. Pero es muy importante ese detalle, chicos. Ahora, esa cabecita tiene una función, un mecanismo. ¿Cuál es su función del glomérulo? Filtrar, ¿no? Filtrar. Entonces ya te expliqué la parte histológica de eso. Ahora vamos a entender para qué sirve esa cosa. Sirve para filtrar. Ahora, el riñón tiene tres mecanismos que produce. Es como que tú, por ejemplo, te digan suma, resta, multiplicación, ¿no? Como operación combinada. Entonces tienes filtración, tenemos la reabsorción y tenemos la secreción. La filtración corresponde al glomérulo y la reabsorción y secreción a los túbulos. ¿Ok? Y la mezcla de estos tres mecanismos terminan dando ¿qué cosa? Excreción. Excreción, que no es más que la orina. ¿Ok? O sea, la orina no es una función del riñón, no es una función, es la consecuencia de los mecanismos que ocurren en el riñón y solamente nos va a medir las cosas de manera indirecta. ¿Ok? Muy importante. Entonces, yo sé, doctor, que hay una barrera que tienen que pasar las moléculas. Tú me estás enseñando eso. Muy bien, hay una barrera que hay que pasar las moléculas. Perfecto. Esta barrera, ¿qué va a filtrar? Esa es la pregunta. ¿Qué filtra? ¿Qué cosa es la tasa de filtración glomerular? ¿Qué cosa es esto? Mira, vamos a recordar algo. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en primer año de medicina y te hicieron tu práctica con el tubo de ensayo? Y dijeron, metan 100 cc de sangre, y luego le hicieron la centrifugación, y te acuerdas que quedó acá rojito, y aquí quedó amarillo, ¿te acuerdas? ¿No? Y todo esto quedó como que amarillo. De esos 100 mililitros, ¿qué porcentaje era hematocrito? 40%, ¿te acuerdas? ¿Y el plasma qué cosa era? ¿Qué porcentaje era? 60%. Ya, es igual en el riñón, mira. Al riñón le llega 20% del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es 5 litros, ¿cuánto es el 20%? 1000. Entonces, de estos 1000, igualmente, 400 será glóbulos rojos y 600 será plasma. ¿Verdad? Ya, ¿quién se filtra? ¿El glóbulo rojo o el plasma? Plasma, doctor. Glóbulo rojo, ¿qué va a pasar por ahí? Perfecto. ¿Y el plasma, cuánto se filtra del plasma que pasa por el riñón? ¿Cuánto de todo el plasma se logra filtrar? Siempre aplica la ley del 20%, doctor. Para que te acuerdes, 20-20. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 600? 120, doctor. Entonces, 120 mililitros por minuto es la filtración. Entonces, va a haber una filtración total de 120 mililitros por minuto. Eso se conoce como depuración de creatinina, que es la tasa de filtrado glomerular, que es el examen más importante. ¿Ok? Entonces, doctor, qué chévere, así yo puedo saber la función de un riñón. Claro, así vas a saber la función de un riñón. Entonces, teóricamente, para que tú logres de manera práctica poder hallar cuánto se filtra una sustancia, ¿qué ocurre? Lo enfrentan todo a la inulina. La inulina es una sustancia de laboratorio que así como la colocas, como no se metaboliza, la bota igual. Entonces nos permite saber cuánto bota el riñón de esa sustancia, de tal manera que con eso puedo hallar cuánto funciona el riñón. La inulina es la solución ideal que mide la filtración exacta. Pero nosotros no tenemos inulina en el cuerpo, entonces tenemos que buscar una sustancia que pueda reemplazar la inulina y que nos permita medir adecuadamente. ¿Eso quién es? La creatinina. Pero la creatinina, observen ustedes, la creatinina sobreestima el valor. Sobreestima. En cambio, por ejemplo, cuando lo enfrentas a la urea lo infraestima. Entonces, lo ideal sería una depuración de creatinina más depuración de urea entre dos. Eso sería lo más ideal para acercarse al valor verdadero, ¿no? Un valor intermedio. ¿Ok? Hoy por hoy solamente nosotros hacemos la depuración de creatinina y con eso hallamos cómo está la primera función del riñón.
la primera función del riñón, que es la filtración. La primera, más que función, es el primer mecanismo del riñón, que es la filtración. La podemos hallar con la depuración de la creatinina. ¿Ok? Para hallar la función de la creatinina, te piden hacer una fórmula que dependen de 3 variables. O sea, para que tú halles la depuración de creatinina, te van a pedir la creatinina en el plasma, para ver cómo está en el plasma, la creatinina en la orina y el volumen urinario. Pero oye, para que haya la depuración, ¿no se pone un poco rochoso estar ahí con tu orina 24 horas? En el hospital estaría pestando, ¿o no? ¿Sí? Entonces es muy poco práctico eso. Una manera, digamos, más práctica es aplicar alguna fórmula, como la fórmula de Crocroft-Gault. ¿Se acuerdan de la fórmula? A ver, díctamela. 140 menos la edad por el peso, muy bien, entre 72 por la creatinina sérica. Muy bien. Y si es mujer, se multiplica por 0.85. Y las preguntas siempre vienen con mujer. ¿Por qué? Para que te olvides el 0.85, pues. Entonces tienes que ser súper mosca. Y son tan buena gente que ¿sabes qué ocurre? Siempre te ponen paciente de 40 años. Como para que reste 140 menos 40. De 72 kilos te ponen. Como para que se vaya 72 con 72. Ya, si tú fallas en la creatinina, la división ya es tu culpa, ¿no? Pero tienes que recordar esto. ¿Ok? Y si es mujer, multiplica todo el valor por 0.85. Con esto, ¿qué tienes? La fórmula de la depuración de la creatinina. Y con esto tú puedes clasificar a tu paciente si tiene alguna insuficiencia renal. Y vas a tener ahí estadios. Vas a tener, por ejemplo, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Un estadio 1 es cuando la depuración es mayor de 90. Un estadio 2 es cuando es de 60 a 89. Un estadio 3 es cuando es de 30 a 59. Un estadio 4 es cuando es de 15 a 29. Y un estadio 5 es cuando es menor de 15. Entonces mira, la depuración te permite saber en qué grado de insuficiencia renal puede estar tu paciente. Y no solo eso, tú como interno, ¿para qué te sirve la depuración? Para poder ver cuánto antibiótico le das o no al paciente. Claro, pues. Entonces ahí es donde tú tienes que aplicar ese detalle. ¿Ok? Y clasificar de acuerdo a la insuficiencia renal que tiene el paciente. Un dato importante, chicos, y ustedes se paran confundiendo mucho en las preguntas de examen, es que se confunden depuración de creatinina con creatinina de suero. No, yo te he dicho ya que para hallarla de manera práctica, la creatinina del suero o creatinina del plasma es uno de los 3 valores para hallar la adecuada fórmula, ¿no? Recuerda que la creatinina en el plasma se eleva cuando ya se ha perdido casi 50% de la función glomerular, o sea, el filtrado glomerular. Recién se eleva la creatinina en plasma, así que no te confíes. Hoy, ¿cuánto está la creatinina del paciente de la cama 15? Está 0.9. Está mal, porque ese 0.9 teóricamente es lo que tiene ahorita, pero si tú le hicieras una depuración, de repente su depuración le sale en 58. ¿Sí? Entonces, quien manda en un examen es la depuración de creatinina. Entonces, le van a hacer así 3 tipos de preguntas. La primera pregunta que te van a hacer es: ¿cuál es un examen epidemiológico para ver daño renal? A ver, exámenes epidemiológicos, cada vez que te pregunten, tienes que tú buscar el examen más sensible para que chapes todo lo que puedas. ¿Y eso quién es? El examen de orina, que es un examen barato y chapa todo lo que pueda. ¿Y qué te busca el examen de orina? Te busca, por ejemplo, proteínas en trazas, te ponen cruces, pérdida de hematíes, o sea, ya marcadores, bueno, de manera general, pero tú sabes que algo está pasando en el riñón, definitivamente. 2. ¿Cuál es el gol estándar para medir función glomerular? La depuración de creatinina, doctor. 3. Un marcador de daño renal. A ver, el riñón tiene 2 grandes marcadores de daño. El primero es la pérdida normal de sodio, y eso se hace por medio del FENA. El FENA, ya entraremos en Tubulis a entender qué es el FENA. Y lo otro es la albúmina, que se pierde, o sea, microalbuminuria. La microalbuminuria es un marcador de daño renal.
¿Ok? Si la función del riñón está mala, un marcador, si no está la clave de depuración de creatinina, marca microalbuminuria, porque es un marcador de daño renal. ¿Ok? Entonces el FeNA y la albuminuria son marcadores de daño renal. No te olvides que la depuración de creatinina es el gol estándar de función glomerular y un examen epidemiológico es el examen completo de orina. ¿Ya? Entonces son detallitos que hay que tomar en consideración. Acá te dejo la depuración de urea, si te das cuenta, solamente con fines nada más de conocer. La depuración de urea es la mitad de la depuración de creatinina, mira, para que más o menos te acuerdes y los relaciones. ¿Ok? Entonces es un dato muy interesante de poder recordar cómo filtramos a nivel del glomérulo, cuál es la función del glomérulo y cómo este se va a ver involucrado. ¿Ok? Conociendo ya la parte de la función del glomérulo, tú pasas a entender el túbuli ahora. Y el túbuli más importante para el ENAM es el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es tan importante, chicos, porque es el más preguntado. ¿Ok? Es el más preguntado. Es un dato muy importante. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, acuérdate de dos números. Acuérdate de 100 y acuérdate de 60. ¿Por qué te digo que te acuerdes de 100 y de 60? Porque mira, analiza. Vamos a hablar de moléculas que se absorben 100% en el túbulo contorneado proximal. Glucosa se absorbe 100% ahí. Los aminoácidos se absorben 100% ahí. La albúmina se absorbe 100% ahí. ¿Ok? 3 moléculas importantes que se van a absorber 100%. ¿Ya? De estas 3 moléculas importantes, hablemos un poco de la glucosa. La glucosa es tan importante para el cuerpo que tiene que reabsorberse de todas las maneras posibles. Una parte lo hace con sodio y otra parte lo hace con sus propios receptores. Estos receptores, como por ejemplo los famosos SGLT2, van a permitir reabsorción de glucosa. ¿Ok? La glucosa, para que no se logre reabsorber y se pierda por la orina, es porque en el plasma se ha superado el dintel renal. ¿Cuál es el dintel renal? 180 miligramos por decilitro. Por eso que en el paciente diabético, después de comer, se le dice que no debería pasar su glucosa después de comer, después de 180. Porque cuando ya la glucosa está por encima de 180 en plasma, se pierde en orina, porque supera el dintel renal, o sea, la capacidad de reabsorción del túbulo contorneado proximal de glucosa. Ese dato es muy importante que tienen que tener presente. ¿Ok? Otro detalle importante, casi todas las moléculas importantes se absorben con sodio. Todas, mira, con sodio también, con sodio. Entonces el sodio es un ion que va a ser muy importante en el riñón, porque permite la reabsorción de cosas importantes. Entonces cuando el sodio se pierda normalmente, quiere decir que se pierden cosas importantes. Por eso nació el FeNA, la fracción de excreción de sodio en orina. Y el FeNA nos va a hablar porque es un marcador de daño. Marcador de daño. Entonces ya sabes por qué se usa el FeNA. Porque es un marcador de daño que indirectamente me dice cuánto puedo perder de cosas importantes de reabsorción. Entonces ese es un dato muy importante y un dato muy clave. ¿Ok? La albúmina no debe perderse jamás. O sea, la albúmina no debe perderse. Si se pierde, tú sabes que ya cuánto debes, ¿no? Menos del 20% de la proteinuria normal puede ser albúmina, no hay problema. Pero la pérdida de albúmina te habla de la famosa proteinuria selectiva. Proteinuria selectiva. Cuando tú pierdes mucha albúmina, dices que estás haciendo proteinuria selectiva. Y la proteinuria no selectiva se le considera a las otras proteínas que no son albúmina. ¿Ok? Entonces tú puedes tener una proteinuria no selectiva y no pasa nada. ¿Cuál es el tema de la proteinuria selectiva? Que cuando hay proteinuria selectiva, el paciente tiende a hacer edemas. En cambio, cuando hay una proteinuria no selectiva, el paciente no hace muchos edemas. Ejemplo, el mieloma múltiple puede tener una proteinuria de 10 gramos y no hace edemas. En cambio, el nefrótico tiene una proteinuria mayor de 3.5 gramos y hace edemas. ¿Por qué? Porque es a base de albúmina. Entonces ese dato hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, existe el número 60. Y el 60 quiere decir que es el 60%. Por ejemplo, el bicarbonato se absorbe en un 60%. El amoníaco igualmente. Vamos a tener también que las moléculas de agua, el 60% del agua se reabsorbe también aquí. Y se reabsorbe con sodio. Entonces, qué importante es todo esto. ¿Ok? Como dato clave te dejo que la paratormona también está actuando en el túbulo contorneado proximal y en el distal. Y esto lo hacen a ambos lados, ¿para qué?
para potenciar la hidroxilación de la vitamina D. A la paratormona le conviene que la vitamina D se hidroxile. ¿Y por qué le conviene que se hidroxile? Porque al vitamina D activarse con el famoso 1,25-hidroxicolecalciferol, la vitamina D va a permitir ¿qué cosa? ¿Cuál es la importancia, chicos, de la vitamina D en el cuerpo? ¿Cuál es? ¿Qué permite la vitamina D? ¿Qué permite? A ver, díganlo. Permite la reabsorción de calcio. ¿Dónde se reabsorbe el calcio? ¿Dónde? Con confianza, no más díganlo, muchachos, no derrochen, ¿eh? Podemos fallar todos ahorita. ¿En qué lugar se reabsorbe el calcio? Duodeno, yeyuno, ilion, colon, en la boca, ¿dónde? Miren, calcio se reabsorbe más en el yeyuno, más que en el duodeno, calcio. Y el hierro se reabsorbe más en el duodeno. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles para poder saber centros de reabsorción puntuales. ¿Ok? Muy bien. Acá también va a ocurrir el trabajo del primer diurético, que es la acetazolamida. ¿Qué hace la acetazolamida? Bloquea a la anhidrasa carbónica. ¿Y qué hace la anhidrasa carbónica normalmente? Aumenta, ¿qué cosa? Las reservas de bicarbonato. Y como la acetazolamida bloquea la anhidrasa carbónica, ¿qué estará disminuyendo? Las reservas de bicarbonato. Por lo tanto, la acetazolamida, ¿qué hace? Acidifica el cuerpo, porque disminuye las reservas de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, así actúa el primer diurético de toda la cascada de cosas que vamos a ver aquí. Entonces, chicos, no se olviden, por favor, porque a ustedes les van a preguntar esto. Túbulo contorneo proximal. Es fijo en el examen, de todas maneras. Y usted tiene que tener en cuenta eso. ¿Ok? La van a preguntar de 1000 maneras. ¿Dónde actúa la vitamina D? ¿Dónde se hidroxila la vitamina D? Se van a preguntar qué porcentaje se reabsorbe de bicarbonato, qué porcentaje de la glucosa se reabsorbe, qué porcentaje de los aminoácidos se reabsorben. Por eso es que es importante, chicos, que el túbulo contorneo proximal, las células son así, mira, como Bart Simpson. Bien trinchudas. ¿Y por qué son así bien trinchudas? Porque tienen mayor superficie de absorción. Mientras más trinchuda es una célula, para que te acuerdes, tiene más superficie de absorción. Entonces ese dato es muy importante que tienen que tenerlo en cuenta ustedes. ¿Ok? Entonces acá se reabsorbe mucho y también, como se reabsorbe, se secreta. Los fármacos que se eliminan por el riñón se hacen aquí, la eliminación. ¿Ok? Secreción renal se hace en el túbulo contorneo proximal también. Y por eso es que cuando a veces se secreta mucho, ¿qué ocurre? Hace daño del túbulo contorneado proximal. Y al hacer daño, hace las famosas necrosis tubulares agudas o insuficiencia renal aguda por fármacos. ¿Sí? Entonces, acuérdense esos detallitos chiquitos, puntuales, donde van a dañar más los fármacos, túbulo contorneo proximal. Tiene harta chamba el túbulo contorneo proximal. Entonces, hay que aprender a delimitarles y hay que saber todos esos detalles. ¿Ok? Muy bien. Pasas el túbulo contorneo proximal, te acercas ¿a quién? Al asa de Henle. El asa de Henle ya es la bajada. ¿Sí? La bajada. Lo importante acá, ¿cuál es? Que tiene comunicación ¿con quién? Con los vasos rectos, que son los capilares peritubulares. Y esto permite que se filtre ¿qué cosa? El agua, que pase al agua. Entonces permite ahorro de agua. Pregunta de examen. Ahorro de agua. ¿Ok? Ahorro de agua. Porque va a pasar el agua todo el tiempo. Eso hace que se deshidrate todo lo que esté dentro hasta el punto más bajo, que es el de máxima concentración. Acá está la máxima concentración de la orina, en el punto más bajo. Esto hace, este ahorro de agua se da, gracias a Dios, mediante el sistema multiplicador de contracorriente. El sistema multiplicador de contracorriente lo que busca es ahorrar agua. Ese es su chamba, ese es su objetivo. Y para eso, ¿qué hace? Tiene moléculas en el intersticio, dos, la urea y el cloruro de sodio. Y al estar aquí, jalan agua. Entonces, ese dato es muy importante que deben tener ustedes en cuenta. Así como acá fue la zona de máxima concentración, luego comienza a subir. No olviden que hay dos moléculas que se reabsorben en el asa. Yodo y magnesio. ¿Ok? Yodo y magnesio. Luego, cuando llega al asa gruesa, ¿qué sucede? Al llegar al asa gruesa, ahora hay una ley. No se reabsorbe el agua.
Como no se reabsorbe el agua, solamente se reabsorben los solutos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Al no reabsorberse el agua, diluye y es un segmento dilutor. ¿Ok? ¿Cuál es la bomba que permite ingresar acá? La bomba 2-cloro-sodio-potasio. Y también hay una bombita de calcio. Entonces, esto es importante. ¿Por qué los pongo? Porque cuando actúa la furosemida, que es el segundo diurético que vamos a conversar, la furosemida se encarga de bloquear el 2-cloro-sodio-potasio, pregunta de examen. Pero a la vez hace un efecto adverso, también bloquea la entrada de calcio. Por eso es que la furosemida, dentro de sus efectos, tiene la osteoporosis. La osteoporosis. Entonces, eso hay que tomar en consideración. ¿Por qué la furosemida tiene dentro de sus efectos de osteoporosis? Porque también afecta la reabsorción de calcio. Entonces, ese dato hay que tomarlo presente. Igualmente, te van a preguntar cuál es el primer mecanismo que se pierde en la enfermedad renal. ¿Tú qué es lo primero que pierdes en una clase? La concentración. Entonces, el riñón lo primero que pierde, ¿qué cosa es? La concentración. Y después, ¿qué se pierde? La dilución. ¿Ok? Entonces, son detalles que tienes que tomar en consideración. Luego que pasas por este sector, llegas al asa del túbulo contorneo distal. Acá te deja una foto. Este es el sistema multiplicador de contracorriente. Solo quiero que sepas esto. Que este es el lugar más concentrado de toda la nefrona. Y acuérdate que en el intersticio hay dos moléculas que permiten el paso del agua, que son lo que vendría a ser la urea y el cloruro de sodio, ¿no? En el intersticio. Muy bien. Por eso es que los camellos tienen las asas de Henle más largas, los camellos, porque al tener las asas de Henle más largas ahorran más agua. ¿Ok? Entonces ellos hacen chambear un montón su sistema multiplicador de contracorriente, es un dato importante. Entonces, observen esta parte de aquí, acá hay un montón de preguntas. La primera, para poder entender este esquema que trabaja el túbulo contorneado distal, hay que entender de que en el túbulo contorneado distal ocurren dos fenómenos importantísimos. El primer fenómeno es que vamos a tener la reabsorción de cloruro de sodio. ¿Ok? De cloruro de sodio. Pero ¿qué ocurriría, doctores, si nosotros hacemos uso de la tiazida? Si hacemos uso de la tiazida va a bloquear ¿a quién? Al cloruro de sodio. Entonces el sodio va a buscar reabsorberse igual y va a utilizar una bomba que pueda entrar el sodio, pero lo hace a la vez con el calcio, de tal manera que la tiazida tiene uno de sus efectos importantes, la hipercalcemia, o sea, reabsorbe mucho calcio, y el segundo es básicamente disminuye la hipercalciuria. ¿Y por qué es importante? Porque vino en el ENAM del año antepasado, o sea, el 2018. Dijeron, tratamiento de la hipercalciuria idiopática, tiazida. Porque la tiazida permitía reabsorber calcio. ¿Ok? Permite la reabsorción de calcio. ¿Ok? Muy bien. Entonces es un evento muy importante. Aquí también en esta zona del túbulo contorneo distal proximal, también vamos a tener la absorción de calcio dependiente de vitamina D y paratormona. ¿Ok? Entonces el calcio está muy vinculado a la zona de tiazida también. Entonces hay que recordar este sector. El segundo dato importante del túbulo contorneo distal es ¿qué cosa? La presencia de la mácula densa. Segundo dato importante. La mácula densa, chicos, pertenece ¿a quién? Al aparato yuxtaglomerular. Chicos, ¿quiénes forman el aparato yuxtaglomerular? ¿Quiénes forman? Le voy a preguntar, ¿ya? El glomérulo. ¿Qué parte del glomérulo? Les voy a preguntar. ¿Quiénes forman el aparato yuxtaglomerular? Doctor, de verde. Dime uno de los tres que forman el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa, ya ahí está. Pero. Otro más. Puedes fallar, hermano, ¿eh? Tranquilo, puedes fallar. Estamos para aprender acá. Ya, sigue pensando. Doctora de allá, de verdecito del fondo, así. Otro elemento que forme parte del aparato yuxtaglomerular.
Ya el doctor dijo mácula densa, pero la mácula densa está acá, arriba. Está pensando el otro. Mácula densa más, lo que usted diga, doctora, y más otra cosa más. Ya. Para que haya espacio para acá en la medio de la mácula densa. Lanza nomás cualquier cosa. Lanza nomás sin miedo. Estamos domingo, todo se permite. Ya, no hay problema. Doctora, de blanquito. Lánzate nomás, al vacío. Día de aventura, domingo. ¿Quiénes más forman el aparato yuxtaglomerular? La arteriola eferente, por ahí escuché, tan soplado, arteriola eferente, ya. Falta uno. ¿Quién? Por ahí escucho que quiere salir el bebé, pero está todavía en dilatación 9. A ver, uno más. Lance nomás, el que sabe lance, ¿ah? ¿Él? ¿El glomérulo? No. Está por el glomérulo, pero no es el glomérulo. ¿Quién? No, y la cápsula de Bowman es lo que va a englobar todo el corpúsculo glomerular. Lancen nomás, así sin miedo, así. ¿El quién? Ya. Con todo, muchachos, con todo, láncense. Todos pueden hablar, ¿eh? No se preocupen. ¿Quién más? ¿Alguien le suena? ¿Cuál es el tercer elemento importante del aparato yuxtaglomerular? La célula yuxtaglomerular, dice la doctora. Mira, en la arteriola aferente, dentro de la arteriola aferente está la célula yuxtaglomerular. Así que no es ese. ¿Quién es? Todo el mundo se olvida siempre de él. Tú mismo estás demostrando hoy día que te has olvidado de él. Doctor, ¿pero por qué no se olvida de él? Está caño, bro. El mesangio, doctores. El mesangio. ¿Pero cuál mesangio? El extra, bro. Porque el intra, ¿te acuerdas que estaba cubriendo la célula endotelial? El mesangio extra, bro. Ahora mira lo que dijo la doctora. La doctora dijo arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente, lógicamente, está acá, ¿no? Tiene sus células. Y la arteriola aferente tiene la célula yuxtaglomerular. Chicos, ¿qué produce la célula yuxtaglomerular? Renina, ¿no? Y ¿sabes por qué les digo? Porque la gente se confunde dónde se produce la renina, ¿no? En el examen te dicen, ¿dónde se forma la renina? Por ahí marca mácula densa. Entonces, piensa. La mácula densa está dentro de ¿quién? Del túbulo distal, ¿no? O sea, ¿está en contacto con quién? Con la pichi, en otras palabras. Así que ahí no se ve la renina, ¿no? El mesangio, con él no es, es serenazgo. Ya lo vas a entender por qué. La arteriola aferente es sangre. Al estar en la sangre la arteriola aferente, entonces cualquier molécula importante se va a segregar a la sangre. Entonces la célula yuxtaglomerular va a segregar una molécula a la sangre porque está dentro de la arteriola aferente. Eso será la renina. Entonces la célula yuxtaglomerular va a segregar la renina. ¿Ok? Ahora, mira acá vamos a ponerle acá arriba la renina. La renina. La renina, ¿qué hace? ¿Cuál es su chamba en la renina, muchachos? ¿Convertir a quién? Al angiotensinógeno. ¿Que se produce dónde? En el hígado. El angiotensinógeno se transforma por efecto de la renina ¿en qué? Angiotensina 1. Ya, te voy a adelantar algo. ¿Cuál es la renina tiene su misión y su visión, ¿ah? Sí misma, ¿no? Tiene su visión y su misión. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de la renina? Su misión. Transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, eso es su misión. Pero ¿cuál es su visión? Hacer que haya un efecto vasoconstrictor en el cuerpo. Esa es su visión. O sea, ella tiene que trabajar en función a su visión, ¿no? Entonces, la angiotensina 1, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar al pulmón. Y en el pulmón, por efecto de las ECAs, se va a transformar ¿en qué?
Angiotensina 2. Angiotensina 2. ¿Cuál es su misión de ella? Vasoconstrictor. Entonces la renina, a través de la angiotensina 2, termina logrando su visión. Ahora, la pregunta aquí es muy importante. ¿Cuáles son los efectos de la angiotensina 2? 1. Su principal efecto, y a la vez el más dañino, es que tiene un efecto sistémico vasoconstrictor. Eso es lo malo de la angiotensina 2. ¿Sabes por qué? Porque actúa en el corazón. Y al actuar en el corazón, ¿qué ocurre? Hace remodelación. Al hacer remodelación, ¿qué dijimos que era remodelación? Era transformar músculo cardíaco en fibrosis. Entonces es malo, pues. Entonces es lo malo de la angiotensina 2. Hace vasoconstricción, pero pucha, la malogra haciendo eso. Transformación y remodelación. Ahí la friega. Otro, tiene un efecto local sobre la autorregulación renal. Autorregulación renal. Entonces observemos acá, mira. Arteriola aferente, glomérulo eferente. Arteriola eferente, aferente, glomérulo eferente. ¿Ya? Aferente y eferente. ¿Sí? Bien, ¿cómo se maneja la autorregulación renal, chicos? En la aferente tenemos un vasodilatador. La mnemotecnia es OE, para que te acuerdas, OE-PA. El vasodilatador es el óxido nítrico. El vasoconstrictor es la endotelina. Y en la eferente, el vasodilatador es la prostaglandina I y la prostaglandina E. Y el vasoconstrictor es la angiotensina 2. Muy bien, este dato es muy importante, muchachos. ¿Saben por qué? ¿Por qué tiene que haber autorregulación renal? Porque la idea, ¿cuál es la chamba del glomérulo en sí? Porque la idea del glomérulo es que mantenga una presión de filtración adecuada. Esta presión está medida en 15 milímetros de mercurio. Entonces, todo el tiempo, de 15 a 25, todo el tiempo tiene que haber mínimo una presión de 15 ahí, para filtrar. Y para hacer eso, se va a cerrar cuando le conviene esto, se va a abrir cuando le conviene el otro. ¿Sí? Y va a jugar así. La cosa es que hay una presión. Pero ¿qué pasaría si hay un paciente que tiene un sangrado notable? Al tener disminución de la volemia, ¿qué es lo primero que ocurre en el glomérulo para mantener una buena presión? Cerramos un poquito la eferente, ¿no? Al cerrar un poquito la eferente, la sangre se queda más tiempo acá, generando la presión, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios no se cierra todo por completo la eferente. ¿Qué pasaría si se cierra la eferente por completo? ¿Qué pasaría con los capilares peritubulares? Disminuirían su flujo y habría necrosis tubular aguda. Pero ¿quién hace de que no se cierre por completo una eferente? La prostaglandina, porque permite pelear contra la angiotensina 2 haciendo efectos contrarios. Pero ¿qué pasa en la guardia cuando a un pata lo atropella el carro y estás tú de emergencia? Está con dolor el paciente. ¡Ah! Y tú estás ahí en tu tópico, no escuchas que gritan, ¿no? Y tú te acercas, ¿qué ha pasado? Doctor, ha perdido sangre, todo, estás esperando al traumatólogo. Y tú estás en el tópico, ¿eh? Licenciada, por favor, un par de ketoprofeno a este paciente porque le está doliendo. Le meten 2 ketoprofenos. A los 10 minutos el paciente te mira, ¿no? Doctor, muchas gracias, me pasó, hasta que usted es lo máximo, doctora. ¿Usted ya es médico? ¿Ya? Sí, ya soy médico. Muy bien. Al rato viene el traumatólogo, se lo lleva, lo operan, todo. Tú vuelves a tu piso de medicina, ingreso de paciente de nefro, y lo ves al mismo paciente, el traumatólogo. Doctor, doctor, ¿qué tal? Doctor, usted piña, maestro. ¿Qué ha pasado? Doctor, he hecho insuficiencia renal. No saben por qué, dicen que por sangrado seguro está fregado. Pero no importa, doctor. Y luego viene el nefrólogo, ve su nota, uno a los 2-3 días, paciente candidato a diálisis, creación de fístula. Doctor, dice que me va a hacer una cirugía para hacer mi fístula. Y doctor, yo no voy a recuperar mi riñón. A ver, voy al nefrólogo. Insuficiencia renal crónica, por favor, no va a recuperar nada. Fístula. Culpa, no sabemos quién. Y tú, sí pues, señor. Pero bueno, doctor, nunca me voy a olvidar de usted, doctor. Siempre lo veré en mi corazón. Usted me calmó el dolor cuando nadie creía en mí. ¿Qué hiciste esto? Le metiste AINE a un estado hipovolémico. Le fregaste la prostaglandina. Se cerró todo el caño. Hizo necrosis tubular aguda. Y de todas las necrosis tubular agudas de 10, con las justas 10, no van a salir. O sea, de 100, 10 no salen. Ya lo fregaste ya. Entonces el paciente no sabe, ¿no?
Entonces, ¿qué hay que recordar? Que la angiotensina 2 se cierra toda la eferente, pero tiene que estar, pero si le duele y es un cuadro agudo hipovolémico, contraindicado los AINES. 1 y 2, le duele, pero doctor, dale un analgésico no opioide en todo caso, pues. Débil, un opioide débil. Tramadol, dale algo, no pasa nada. Pero no le vas a dar un AINE. Entonces, ese dato es muy importante. Entonces, la angiotensina 2 está metida en la autorregulación renal. Tercera función de la angiotensina 2. Los famosos mesangios tienen receptores de vasoconstricción. Entonces estos malditos van a recibir la angiotensina 2 y ¿qué hacen? Como el mesangio tiene dos características. Uno, tiene actina y miocina el maldito. Y la segunda es que son fagocitos. Entonces, como tiene actina y miocina, cierra el glomérulo. ¿Ok? Entonces, piensa, mira, aparato yuxtaglomerular. Mira, la arteriola aferente, ¿qué sensará? La arteriola aferente es física, o sea, sensa presión. En cambio, la mácula densa es química, sensa cloruro de sodio. ¿Y qué hace el mesangio? Nada, él es serenazgo, chaleco nomás es. O sea, lo que sense la mácula densa o lo que sense la arteriola aferente le dan su comunicación a él. O compadre, ciérrate, o déjate abrir, se abre. Si ahí el mesangio hace una vasoconstricción, disminuye el filtrado glomerular. ¿Sí? Se contraen las células mesangiales, contracción, disminuye el filtrado glomerular. Pero ahí el chaleco nomás, no segrega nada. Mira, la arteriola aferente, ¿qué segregó? Renina. ¿Qué segrega la mácula densa? Adenosina. ¿Te das cuenta? ¿Y el mesangio qué segrega? Nada, chaleco. Está nomás para el efecto del cargamontón. Nada más. Entiendo, doctor. Y te das cuenta de los efectos de la angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 lo que busca es hacer vasoconstricción. ¿Y por qué hace vasoconstricción? Mira la presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. O sea, la angiotensina 2 hace esto, aumenta la resistencia vascular periférica. De esa manera que aumenta la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2, bueno fuera que solamente haga eso, pero hace muchos efectos de daño a nivel de la parte vascular. Tiende a fibrosar el sistema circulatorio. La angiotensina 2 fibrosa el sistema circulatorio, fibrosa el corazón. No te conviene, hace muchos desastres. Y la pregunta que les hacen a ustedes es, sabiendo tanta fisiopatología, les dicen, ¿cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? Ay, doctor, ¿quién va a recordar eso? Bien malos son. ¿Por qué son así, no? Tanta fisiopatología para que vean cuántos aminoácidos tienen. Pregunta memorística. Pocas proteínas, tú tienes que saber el número de aminoácidos. Una de ellas es la angiotensina 2. ¿Te vas a acordar de quién? De algún personaje que hacía desastres donde iba. Le paraba recibiendo con un golpe al señor Barriga, el Chavo del 8. Entonces la angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos. ¿Ok? Muy bien. Doctor, todo esto entonces se origina ¿con quién? La renina. La renina es importante. Entonces tenemos que aprender cómo controlarla. Control de la renina. ¿Qué cosas controlan la renina? A ver, primer control de la renina. Si yo tengo una presión arterial que se eleva, o sea, está elevando la presión arterial, ¿esto qué hace? Bloquea la secreción de renina. ¿Ok? Segundo, si yo tengo una concentración de cloruro de sodio elevada, ¿qué hace esto? Bloquea la secreción de renina. ¿Te das cuenta? Tercero, receptores beta 2, beta adrenérgicos. Los receptores neurohumorales beta adrenérgicos, ¿qué hacen? Estimulan la secreción de renina. Entonces tenemos estímulos físicos, estímulos químicos y estímulos neurohumorales. ¿Sí? Porque las catecolaminas y el sistema nervioso simpático estimulan a la renina. Entonces hay que recordar eso. Son los mecanismos de control más importantes. ¿Ok? Mecanismos de control más importantes de la renina, y la renina va a trabajar de esa manera. Entonces no te olvides, por favor, toda la fisiopatología más importante del aparato yuxtaglomerular. Asimismo, ya sabes que acá está el tercer diurético que funciona aquí, que es la tiazida, para que no lo olvides. ¿Ok? Muy bien, entonces, conociendo esto, ustedes van a poder entender
ya en la última parte, el último segmento, que es el segmento colector. En el colector, al día, le vienen más o menos 20 litros de agua. Entonces tenemos ¿qué cosa? Que reabsorber mucha agua, pues, ¿no? Hay harta agua que hay que absorber. Muy bien. El colector se divide en dos partes: colector cortical y colector medular. El colector cortical va a predominar el efecto de la aldosterona. Pregunta el ENAM, 2 años seguidos, ¿están preguntando eso? 2 años seguidos. Y el colector medular predominan los efectos de la antidiurética. Quiero que recuerdes también estas dos células que las preguntan: células principales y células intercaladas, que son células que están en el colector. ¿Ok? Doctor, entonces la aldosterona predomina en la parte cortical y por eso le consideran que la aldosterona es la hormona del sodio. ¿Ok? Y doctor pregunta, si la aldosterona controla solamente el 2 al 5% del sodio filtrado, ¿por qué le llaman la hormona del sodio si es poquito sodio? Te cuento algo. Todos los túbulis están debidamente coordinados. O sea, si un túbuli dice no me reabsorba sodio, la gente se alinea, pero la única que le importa un comino es, salud. A la única que le importa un comino es a ese segmento que depende de la aldosterona. A él le llega. Yo dependo de la aldosterona, dice. Yo no dependo de los demás túbulis. Ese efecto hace que la aldosterona sea la hormona del sodio. Pero esa cantidad que concentra, que controla, es poca. 2 a 5%. ¿Ok? Abajo, ¿y qué hace ahí la aldosterona? Lo que hace la aldosterona es permite la reabsorción del sodio y la eliminación del potasio. Cuando el potasio más o menos un poquito que se depresiona, lo cambia y ya no bota potasio, sino bota hidrogenión, que es su pata. Y los dos son patazas, ¿ah? El hidrogenión con el potasio. Los dos se van para arriba, los dos se van para abajo. Entonces, es frecuente encontrar cuadros de ¿qué cosa? Cuando hay mucho hidrógeno, ¿qué hay? Acidosis. Acidosis van con hipercalemias. Cuando hay poco hidrógeno es alcalosis. Alcalosis van con hipocalemias. Eso es lo frecuente de encontrar en el día a día en la práctica, ¿no? ¿Ok? Muy bien, eso ocurre arriba en la aldosterona. Y abajo, ¿qué ocurre? Ocurre que la antidiurética estimula la producción de acuaporinas. ¿Qué acuaporina es ¿Qué número de acuaporina es la acuaporina del agua? ¿Qué número? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5? ¿Cuál es? Acuérdate que agua es H2O. La acuaporina 2, que permite la reabsorción de agua. ¿Ok? Muy bien, en esta zona también se permite la reabsorción de urea, que es la que va a ir al intersticio para el sistema multiplicador de contracorriente. Entonces el colector tiene como principal función concentración y volumen final de la orina. ¿Sí? Muy bien. Aparte también en esta zona es importante recordar que hay una famosa frase que se llama acidez titulable. ¿Qué es la acidez titulable? Es la capacidad de eliminar hidrogeniones a través de algunos iones. Por ejemplo, los hidrogeniones terminan eliminándose finalmente aquí por algunos sistemas. El sistema más importante para eliminar iones es el sistema fosfato. El sistema fosfato es el buffer más importante a nivel del riñón. ¿Ok? Es el más importante. Y también lo hacen a través del ion amoníaco. ¿Ok? Viene el sistema amoníaco y este de acá, el amoníaco sí es difusible, pero cuando se junta con un hidrogenión forma amonio y el amonio ya no puede retornar, entonces se elimina nomás. Entonces el sistema más importante es fosfato y el segundo sistema es el sistema amoníaco. ¿Ok? Entonces es muy importante recordar esto, chicos, con fines de que ustedes puedan identificar las partes más valiosas aquí. ¿Ok? Ahora voy a agregarle un esquema. Para que recuerdes dos objetos muy importantes y un consejo que te voy a dar. Mira. Mira. El éxito en el ENAM
radica no en que tú profundices un tema. No. Te voy a dar una fórmula mágica para tu internado que a estas alturas te va a servir muchísimo, ¿ya? Y eso te va a ayudar a entender cómo debes enfocar las cosas porque tú no tienes tiempo, ¿sí? Entonces, mira, hay dos conceptos acá que quiero que recuerdes. El primer concepto es que en el ENAM el pata que sabe más diferencias es el pata que saca más nota. Y el segundo consejo es que solamente se profundiza de lo que uno ve. Entonces, ¿cómo es eso, doctor? Mira, para la parte 1 te quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo te digo, este es un tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? Los temas que hay en cada capítulo de la academia por cada segmento. Y tú, por ejemplo, te apasionas y te pones a leer un montón, o sea, aparte de los videos y aparte de la clase, te pones a leer un montón del tema 1, porque te gusta. Y te tiras, en vez de un día, te tiras 2 días. El tema 2 te apasiona un montón, así, te excitas acá, 3 días. Ya acaba la semana casi, ya van 5 días. Y te faltaron varios temas. ¿Sí? Entonces, viene el examen y tú sacas baja nota. Porque lo que has leído no ha venido preguntas. Te viene de repente una pregunta de acá y una pregunta de acá nada más. Y tú habías leído mucho el tema 1 y 2. Entonces, tú sacas baja nota. ¿Ya? Esa es realidad 1. ¿Cuál es la realidad de los alumnos que rankean? ¿Ya? Realidad de un ranking. Para el ENAM, porque acá la de arriba, este punto 1 es para el ENAM. El punto 2 es para el internado del día a día. Para el alumno que es un ranking, ¿qué hace? El tipo es muy práctico. Sabe que la academia te da unos temas. Y él lo único que tiene que aprender no es a profundizar cada tema. Nada que ver. Él lo que va a aprender es a diferenciar qué tips, o sea, qué secreto diferencia el tema 1 del tema 2. ¿Qué cosas diferencian el tema 2 del tema 3? ¿Qué cosa diferencia el tema 3 al tema 4? El tema 4 al tema 5. Él tiene que recordar solamente las diferencias. Nada más. O sea, no profundiza, solamente domina diferencias. Por ejemplo, ¿no? Doctor, yo saco al toque los casos clínicos porque entre esta enfermedad y esta, hay esta diferencia. Domina 3 diferencias. Otro dice, no, yo domino solo 1, 2 diferencias, no me acuerdo más diferencias. Y hay otro que viene y te dice 5 diferencias. Ya, ese que saque 5 diferencias entre una y otra es el que termina sacando más nota. ¿Ok? O sea, el examen no premia al que profundiza cada tema. El examen premia al que sabe diferenciar más cosas de uno y de otra. Y eso ocurre en la vida real. Cuando tú estás frente a un paciente, tú tienes que pensar rápido en muchas cosas de manera muy puntual. Y no tienes que prometerte a buscar cada tema a profundidad. Sí saber diferenciar uno de otro. Entonces el ranking sabe diferenciar rápido los pacientes. Tiene un esquema de cada paciente y diferencia muy rápido de uno de otro. Entonces el examen premia esto, saber diferenciar. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre, doctor, cuando yo estoy en el internado? En el internado, de estos 5 temas, ponte que tú ves en la vida real el tema 2. El tema 2, estando en el internado, tú puedes profundizar con lectura. Y la lectura que recomendamos para la parte clásica, o sea, lo básico, siempre son libros originales. O sea, hablamos de medicina de Harrison, hablamos de cirugía del Schwartz, el Williams de gineco, el Nelson de pediatría, son los clásicos. Eso te soluciona el 80% de los problemas. Y el 20% es terapéutica. Entonces, eso es básicamente up to date para el internado. ¿Ok? Entonces, yo profundizo lo que veo. ¿Por qué? Porque lo que profundizo, y si yo lo veo en la práctica, yo me acuerdo para la vida. Mi memoria se va a olvidar de lo que he leído con el tiempo, pero no se olvida de lo que he visto. Y si lo que he visto en ese momento lo he complementado con una lectura que yo sé que es importante también porque se pregunta, va a recordarse mucho mejor para la vida. Esto te hace mejor médico con el tiempo, pero lo primero te va a sacar una mejor nota en el examen. Y malo que bueno, tienes que asegurar una buena nota, porque tú sabes que el ENAM es importante, es currículo para el residentado. Así que estás pensando en la especialidad. ¿Sí? No solamente en cumplir con aprobar o tener un colegio, eso es lo de menos. Es sacarte más de 15 es tu primer objetivo. ¿Ok? El segundo, ya te dije, sacar más de 170.
Entonces, doctor, o sea, quiere decir que no me tengo que enamorar de cada tema, cada día, nada que ver. Por eso que tú tienes activo los videos de apoyo teórico y tienes activo para que la clase desmenuzada, para que cada día estudies 2 temitas, nada más. Y lo complementas con el video. Y si ves ponte que ves ese caso lo ves en la vida real, en el hospital, te hacen hacer una exposición, un doctor te hace una sugerencia, te gusta el caso, lo profundizas, todo bacán, porque se va a hacer para la vida. ¿Ok? Pero para el ENAM no se estudia así, no se tiene que profundizar cada tema, leer cada tema, no se hace así, se aprende a diferenciar puntualmente. Eso te hace tener mayor capacidad y aprovecha mejor la fase 1. ¿Ok? Para que cuando llegues a la fase de preguntas, se te hace mucho más fácil reconocer la parte puntual. ¿Ya? Entonces, esta es mi sugerencia para ustedes en este momento. No dejen de estudiar ningún día. ¿Por qué? Porque, mire, si yo traigo acá a los patas que están ahorita sacando su título, la mayoría ahorita están sacando su título antes del Serum, chico del año pasado. Yo les dijera, han sido internos, ¿eh? Mismo Alcohólicos Anónimos los traigo acá y les pongo su testimonio para ustedes. Y ellos le dirían a ustedes, chicos, así, de verdad, tú los agarras en mismos Alcohólicos Anónimos. Chicos, no estudien el último mes. Otro saldría, chicos, no estudien los últimos 4 meses. Otro, chicos, estudien desde que comience el curso. Aunque sea, avanza poquito todos los días en tu resumen. Ese día no pudiste porque estás muy cansado, hay mucho cuarto, avánzalo. El pata que tenga más cosas desde el inicio, lo aprovecha así como te he explicado, es el pata que logra llegar más tranquilo al ENAM. ¿Ya? Entonces, acuérdate, es mejor que ahorita sientas la presión, para que cuando llegues, ese cuerpo ya está con harta presión, ¿ya? En cambio, imagínate recibir una alta presión a pocos meses. Por más que quieras, no puedes. Por más técnica y estrategia que vas a escuchar, no puedes. Pero si el pata que desde ahorita sí se esfuerza, cuando le metamos estrategia, técnicas, todo para reconocimiento, sacan las notas más altas, pues. Por eso salen los rankings nacionales. Porque lo aprovechó al máximo. O sea, sí se logra aprovechar al máximo, pero tienes que tener base. Si no, te va a faltar y te vas un poco a ahogar. Y un ejemplo de lo que te hablo es lo siguiente, mira. Tú tienes que aprender los efectos adversos de los diuréticos. Entonces tú dices, ¿no? ¿Cómo aprenderías esto, por ejemplo? Dirías, estudiaré efectos adversos del afuro, efectos adversos de la tiazida, efectos adversos, y el cerebro no se acuerda de las cosas integrales, se acuerda de las diferencias. Por ejemplo, imaginemos, acá mi amigo, que me dice, oh, doctor, ¿lo conoce a él? Yo puedo decir 2 cosas después de haber hablado con él. Y más o menos una referencia que puedo hacerte notar que lo conozco, pero yo no conozco a profundidad a él. Doctor, ¿y lo conoce a Juana? No, pero entre él y Juana sí hay de estos 2 rasgos de diferencia entre ellos 2. Entonces el cerebro se acuerda de la diferencia, no se acuerda de todo. ¿Por qué? Porque el cerebro, pasando el tiempo, se olvida. Entonces tú tienes que acordarte de las cosas puntuales. Un ejemplo es este, mira, y así tienes que estudiar todo. Los diuréticos disminuyen ¿qué cosas? Todos los diuréticos disminuyen la presión arterial. Todos los diuréticos tienden a disminuir la presión arterial. Todos los diuréticos tienden a disminuir el sodio. Todos, excepto, entonces arriba pongo así, excepto los osmóticos. Dentro de ellos, el manitol. ¿Y quién es el que más lo hace? La tiazida. La tiazida. ¿Ok? Todos tienden a disminuir el calcio. Excepto... ¿quién? La tiazida. Tiende a mejorar y aumentar el calcio, la hipercalcemia, porque evita la hipercalciuria, ¿no? Muy bien. Todos tienden a disminuir el potasio. Todos. ¿Quién lo hace más? ¿Quién lo hace más? La furosemida, doctor. Él lo hace más. Y todos tienen el mismo potasio, excepto los ahorradores de potasio. ¿Sí? Tipo la espironolactona. Entonces, tú tienes que estudiar así. El cerebro se acuerda de las diferencias. Todos tienden a aumentar ¿qué cosa? El ácido úrico. Todos tienden a aumentar ¿qué cosa? Los lípidos. Todos tienden a aumentar ¿qué cosa? La glucosa. Pero ¿quién es la que más hace todo esto a la vez? La tiazida. Entonces te vas a acordar ¿qué cosa? Que las tías tienen aumento de ácido úrico, aumento de lípidos y aumento de glucosa, para que te acuerdes. Todos aumentan el pH. O sea, todos los diuréticos hacen alcalosis metabólica. Salvo, ¿quiénes?
acuérdate, dos letras, salvo dos letras, salvo uno, los ahorradores de potasio que tienden a ser acidosis, ¿sí? Salvo otra letra, la anhidrasa carbónica, ¿no? Acetazolamida, que bloquea la anhidrasa carbónica. La acetazolamida también tiende a ser acidosis. Entonces, ¿cómo te viene la pregunta? Yo te enseño así. ¿Cómo te viene en el ENAM la pregunta? Mira. Paciente mujer de 68 años, hipertensa, dislipidémica, que está usando amlodipino, 10 miligramos cada 24, hidroclorotiazida, 12,5 miligramos cada 24, furosemida, 10 miligramos, mira, 10, en tableta de 20 miligramos, media tableta, 4 de la tarde te lo toma. Para controlar su hipertensión arterial, te mete un fluoro de 2 líneas más. ¿Qué fármaco recomendaría usted suspender o cambiar? ¿Qué marcan? Tiazida. Al toque marcaron. ¿Por qué? Porque al toque pensaron en la palabra dislipidémico, te está orientando algo. Y de todas, ¿quién es el que lo hace más? La tiazida. Entonces, así son las preguntas, Elena. Entonces, esa pregunta, si tú le explicas a cualquiera, se parece difícil. Porque tendrías que hablar, ¿cómo tendrías que estudiar? Estudiar los efectos adversos de cada uno de esos fármacos. Y el cerebro no estudia así. La diferencia entre un supermédico bueno y un médico que no recuerda las cosas es que el médico que se entrenó aprendió las diferencias. En la medicina no hay genios, pero sí, y tampoco el que lee mucho, ¿eh? El que lee mucho es porque gasta mucha energía. Tú tienes que ser rentable. Tienes que gastar la energía adecuada para que tengas vida, pues. Si no te dedicas solo, el que medicina sabe, ni medicina sabe, ¿eh? Tienes que dedicarte a muchas cosas. Entonces, tienes que ser rentable. ¿Ok? Tener cosas puntuales que te permita responder la mayor cantidad de preguntas. En el internado te va a suceder eso. Y el internado es bonito, pero tienes que saber aprovecharlo. No hay día de internado que no se aprenda, pero tienes que aprender el paciente. O sea, ¿qué te da el internado? Aparte de gritos, ¿qué te da el internado? Te da pacientes. Pero ¿cómo lo aprovecho, doctor? Tener un esquema. Tienes los temas. 1. Tienes la base, la data. 2. Depende de ti. O sea, en otras palabras, no te distraigas en tonterías. Porque está el paciente ahí. Ahora, aprovéchalo. Este paciente me va a servir porque es el tema 5. Así tienes que pensarlo. Y esto me va a servir porque en la vida me voy a encontrar solo en una realidad donde no me van a enseñar nada y este paciente me va a dar mucha información. Y cuando tengo alguna duda, tengo a mi asistente al costado, mi residente que me puede orientar. ¿No me orientan? Bueno, escribo vía médica y me orienta. Entonces, esa es la idea como ustedes tienen que plantear cada día de internado. O sea, que valga la pena. No vayan por cumplir un horario. Vayan porque hay un paciente que está esperando ser no solo ayudado, sino que ustedes aprendan. Pero tienes que tener una estrategia. Aprovechalo así cada día. Aprovechalo. Y si te das cuenta, cosas puntuales, porque nos tiraríamos 17 diapositivas o 20 diapositivas hablando de esta vaina. Y sé que con una te acordaste siempre y te puedo poner 80 preguntas y las vas a hacer todas. Entonces, pero el objetivo es que aprendas a integrar. Un ejemplo más. Todas las enfermedades del tubuli. Doctor, tengo que estudiar un montón de enfermedades. Ahí me confunde hablar de un Lidl, un Gitelman, un Barter, cómo se cruza la tiazida con la furosemida. Hay mucha vaina, doctor. Me pueden confundir en el ENAM. Claro, un efecto, vamos a entender ahora las enfermedades. Ya entendiste la parte fisiológica. Ahora vamos a entender los cuadros patológicos. Mira, vamos a ir por sectores. Este es el colector. Este es el túbulo contorneado distal. Este es el asa gruesa. Este es el túbulo contorneado proximal. Ya, comenzamos acá. Punto 1. Acá tenemos la antidiurética. ¿Qué pasaría cuando el receptor de la antidiurética está trabajando mucho? Quiere decir que hay secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Ok? ¿Qué pasaría cuando el receptor de la antidiurética está bloqueado? Eso puede ser que haya una diabetes insípida. ¿Ok? Diabetes insípida. Esto también se puede dar cuando hay el uso de baptanes. Los baptanes bloquean a las antidiuréticas. Los baptanes bloquean a la antidiurética. Hay que tenerlo en cuenta entonces. ¿Ya? Muy bien, con eso sabes el sector de antidiurética. Sube un poquito más, a la mitad. Otro receptor. Un receptor interesante. Es un receptor que normalmente reabsorbe ¿qué cosa? Reabsorbe potasio. ¿Y elimina qué cosa? Elimina hidrógenos. Es una bombita bien bonita. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no la menciona? Porque hay que entenderla. Miren,
Si tienes el bloqueo de esta, o sea, no tienes esta bomba de manera congénita, eso te da el origen a qué enfermedad. Al famoso acidosis tubular renal distal, ¿o de qué tipo? Tipo 1. Acidosis tubular renal distal o de tipo 1. Acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Es una de las pocas enfermedades que van como está bloqueado, van con acidosis. ¿Sí? Porque no se está eliminando el hidrógeno, va con acidosis. Pero a la vez que ocurre, no se está recaptando potasio. Entonces es acidosis con potasio bajo. Pregunta de examen. Porque normalmente las acidosis van con potasio alto, pero esta va con potasio bajo. ¿Ok? La acidosis tubular renal tipo 1 va con acidosis con potasio bajo. Tercera bombita. En la tercera bombita vemos que hay una recaptación de sodio y una eliminación de potasio. Vamos a ponerlo acá. 3. ¿Qué pasa cuando esa bomba está estimulada? ¿Ocurre qué cosa? El hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo. Pregunta el ELNAM. El hiperaldosteronismo capta mucho sodio, por lo que hay hipertensión, pero a la vez bota potasio, por lo que hay potasio bajo. Pregunta clásica. Hipertensos con potasio bajo, hiperaldosteronismo. ¿Ok? Hipertensos con potasio bajo, hiperaldosteronismo. Otro efecto que hace estimular esa bomba es el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle, que es un síndrome congénito. ¿Qué pasaría cuando esa bomba se inhibe? ¿Qué sucedería? Si esa bomba se inhibe, el hipoaldosteronismo, pues hipoaldosteronismo. ¿Esto puede ocurrir en qué enfermedad? En la enfermedad de Addison. Addison. También vamos a encontrar, ¿qué cosa? Los ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio, que también van a bloquear esa bomba. Otro, la famosa acidosis tubular renal tipo 4, que eso ocurre cuando hay daño de la mácula densa, o sea, es adquirido en daño de la mácula densa. Y eso ocurre en la nefropatía diabética. Nefropatía diabética. Esa es pregunta clásica, ¿no? La acidosis tubular renal tipo 4, que ocurre en la nefropatía diabética, también le llaman hipoaldosteronismo hiporeninémico. Hipoaldosteronismo hiporeninémico. Esa es pregunta clásica, ¿ya? Acidosis tubular renal tipo 4. Muy bien, acá hay otra bomba. Bomba 4, que es la bomba del cloruro de sodio, ¿sí? En el túbulo contorneo distal. Acá que vamos a encontrar que esta bomba está inhibida. ¿Qué enfermedades o qué cosas? 1, la tiacida inhibe esa bomba. Y 2, el famoso síndrome de Gitelman. El síndrome de Gitelman va a bloquear la bomba de cloruro de sodio, ¿ok? En el túbulo distal. 5. Acá tenemos la bombita que permite la reabsorción de 2-cloro sodio-potasio. ¿Ok? ¿Quién bloquea esa bomba? La furosemida, doctor. La furosemida. Y también puede hacerlo, doctor, un síndrome que es el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter. ¿Ok? Furosemida o también el síndrome de Bartter podrían darlo. Entonces, pregunta de Nan. Síndrome de Bartter. ¿Dónde actúa el síndrome de Bartter? Bloqueando el asa gruesa a la bomba 2-cloro-sodio-potasio. ¿Ya? Y la otra, en el túbulo contorneo proximal. ¿Ok? La sexta. ¿Acá qué ocurre? Aquí hay un bloqueo general. Al haber un bloqueo general, hay una acidosis tubular renal tipo 2. Acidosis tubular renal tipo 2. Y acá hay pérdida de ¿qué? Es adquirido generalmente esto, chicos. Es adquirido y ocurre por daño. Por ejemplo, en el mieloma múltiple, donde hay pérdida de inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué ocurre con el túbulo contorneo proximal, que es como Bart Simpson, yo te he dicho? Al pasar la inmunoglobulina, chancan todo esto, pues disminuye la capacidad de absorción. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tú estás en el Estadio Nacional, ¿no? Un concierto, cómo malogran el pasto, ¿no? Entonces, cuando hay cosas que están pisando, igualito, las inmunoglobulinas pisan el epitelio, dañan esa absorción y ocurren estas cosas, es adquirido. Entonces va a tener el paciente, ¿qué cosa? Aminoaciduria. Aminoaciduria. Va a tener fosfaturia, o sea, se pierde todo el fósforo. Fosfaturia. Va a tener glucosuria. Entonces, todas estas cosas de pérdidas que ocasionan el famoso síndrome de Fanconi. Acuérdate, Fanconi tiene nombre mafioso, te quita todo. Entonces hace perder todas las cosas importantes. ¿Ok? Síndrome de Fanconi. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Con eso te quiero decir de que esta es la manera integrada ya de las enfermedades. Si tú conoces los sectores, con facilidad puedes conocer las enfermedades. ¿Ok?
Muy bien.